política porque hay un debate en ciernes o planteado entre Gerardo Morales y el ex juez Zaffaroni. A ver, lo escuchamos. Dijeron que Milagro vivía poco menos que en un palacio, que su hijo tenía un auto de alta gama. Fue el más escandaloso festival de las noticias falsas, ahora llamadas fake news, porque todo se dice en inglés. Esto no es política, esto es el estiércol de la política, el producto de sus cloacas más hediondas. Esas son las que maneja el gobernador Morales, que se presenta como el campeón de la República. Bueno, y las respuestas fueron contundentes porque, por ejemplo, Waldo Wolf y otros dirigentes de la oposición le dijeron, perdón, Zaffaroni Morales es un gobernador elegido por el voto, es un hombre democrático y lo que hizo la justicia en el caso de Milagro Salas fue condenarla, ahora tiene prisión domiciliaria, con pruebas, con causas, con elementos, porque el Código Penal no puede ser modificado. No, claro, es decir, hay muchas causas contra Milagro Sala y ahora Guado de Pedro, la va a visitar y de algún modo ponen en jaque al rol de la justicia en este escenario. Y lo que Zaffaroni debería explicar es su rol durante la dictadura, algunos cuestionamientos a sentencias en caso de abuso sexual, los departamentos que parece que alguien muy cercano a él, no quiero decir más detalles, los alquilaba para un ejercicio ilegal, y un hombre que comenzó con un discurso que era muy interesante porque todos los juristas lo escuchaban, y de repente se transformó en el padre del abolicionismo, y creo que esto repercute para mal entre nosotros, en la justicia sobre todo, claro. Zaffaroni es Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Está clarísimo. Además, quien haya visto el documental Jujuy desoído, se lo recomendaría a Zaffaroni, que además fue juez de la dictadura. Están allí los testimonios de todas las víctimas de Milagro Sala. Hubiera sido interesante que cuando viajó Guado de Pedro a visitar a Milagro Sala se haya tomado una horita nada más para visitar a todas las víctimas de la violencia que ejercía en Jujuy Milagro Sala. Con un abuso incluso denunciado por una persona que dijo que fue golpeada por estas organizaciones. La Tupac Amaru, estaba pibes villeros que recibían un dinero para viviendas que no se ejecutaron. Infinidad de delitos, Ezequiel. Sí, así es. A ver, se cumplía ayer un nuevo aniversario justamente de la detención de Milagro Sala. Creo que tenemos por allí la foto donde el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, sale explícitamente. Les diría que fue una de las muestras más fuertes de apoyo a Milagro Sala de parte de Milagro Sala, de la Casa Rosada. Y al lado de él estaba Elizabeth Gómez Alcorta, quien curiosamente, a partir de lo que vos contás, Clara, es la ministra de Mujeres y Género y se supone que se ocupa de la violencia de género. Justamente cuando en el documental que vos contás, Clara, hay dos colegas allí que tienen muchísima información sobre el tema, que son Gabriel Levinas y Rosario Agostini, conocido en Twitter como Piponila, que justamente como mujer cuenta las escenas dramáticas de violencia de género que aplicaba Milagro Sala con las mujeres. Claro. Entonces, fíjense el nivel de contradicción que tenemos la foto por allí. Guado de Pedro habló en un Twitter justamente de la injusticia que suponía la detención de Milagro Sala, quien pasó varias instancias, y me refiero a varias instancias justamente, allí la estamos viendo, sí. Ahí abajo, a la izquierda, Milagro Sala en el centro, Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, de un lado, Elizabeth Gómez Alcorta del otro, por supuesto abonando a lo que muy bien contaba Clara, ambos son del cristianismo, son del reunión más cercano a Cristina Kirchner, pero fíjense, esta es, les diría, la primera foto de trascendencia en apoyo a Milagro Sala del gobierno nacional, motivó un hilo de Twitter de Guado de Pedro que salió a responder Morales, por eso lo vemos a Zaffaroni tan enojado con el gobernador de Jujuy. Pero esto quería decir, con respecto a lo judicial, que es un tema que vos conocés muy bien, Hugo. En el caso de Milagro Sala no solo fue condenada, sino que pasó por distintas instancias. El kirchnerismo siempre intentó instalar la idea de que toda la justicia la manejaba Morales. Bueno, en el caso de Jujuy pasó varias instancias, hay múltiples delitos por las que fue acusada, justicia fue local, sentenciada federal, por algunos, claro. Además, pero los testimonios son tremendos. No me acuerdo ahora el nombre del documental, Clara, vos te debes acordar. Jujuy desoído. Jujuy desoído. Sí. Es realmente impresionante. Y antes de eso, uno que le tocó trabajar o que tiene contacto con los colegas, con Gabriel Levinas y con Rosario Agostini, que trabajan estos temas hace 10, 12 años, no ahora.
han traído relatos como testimonios, documentales de viaje. Bueno, Rosario Agostini vive en Jujuy y son dramáticos, Hugo, Clara, son terribles. Testimonios en primera persona de gente que contó que la torturaron, que la apretaron para quedarse con la vivienda. Mataban a los perros y los colgaban en las casas. Absolutamente, Hugo. Y ni hablar de los fondos públicos. En ese documental, además, si no me equivoco, Milagro Sala dice que Néstor Kirchner le pide que en una semana arme no sé cuántas cooperativas, ella no tenía ni idea. O sea, confesión de parte. El tema de las cooperativas fue un mecanismo mucho más abusivo que en el caso de las universidades para esta transmisión, para esta transferencia de fondos públicos, justamente para supuestamente hacer viviendas, empoderar a sectores que tienen réplicas de causas judiciales en distintos lugares. En Chaco hay investigaciones sobre las cooperativas armadas por gente que no era idónea, pero que además desviaba fondos. Hubo una maquinaria desde el Ministerio de Planificación que en su momento dirigía Julio De Vido, para enviar fondos, por ejemplo, para un montón de casas, se lo vio en las imágenes, que recibía pibes villeros y que no terminaban justamente en construcciones para la gente. Ahora, Hugo, fíjate además que en Jujuy, que era el territorio de Milagro Sala, no hay marchas a favor de Milagro Sala. Ah, no. Este es un fenómeno acá en la ciudad de Buenos Aires y 30 personas en París. Claro. El gobernador Morales da su batalla contra la violencia de Milagro Salas, que era una organización tipo Sendero Luminoso, y gana las elecciones en Jujuy. La Tupac Amaru, ¿no? Claro. Exactamente. Pero en su momento se fue, por lo que me cuentan, se fue disolviendo. Era una organización importante y con el correr de los años, sobre todo desde que gana Morales en el 2015, se fue disolviendo, fue perdiendo poder de fuego, la Tupac Amaru. Pero sí hay que decirlo que era una organización social muy poderosa en su momento, pero cuando se presenta a elecciones pierde. Es más, en las elecciones legislativas de este año, la Tupac Amaru iba con un candidato y salió quinta. No llegó ni el 10% de los votos. O sea, sin una representación política tampoco detrás. Y Ezequiel, salvo, por supuesto, lo que estamos viendo, que la foto, que es una representación política importante en términos de poder. ¿No? Y muy vertical, digamos, con mucho temor, que se fue rompiendo a lo largo del tiempo. Cuando algunas personas salen a hablar, lo hacen después de un tiempo de institucionalidad recobrada, reinstalada, recuperada. Pero quienes fueron víctimas de Milagro Sala pueden contar, y lo hicieron en la justicia, que el modo en que ella se manejó, tal vez por, no sé si por incapacidad o por, bueno, desidia, o la justicia la condenó por hechos de corrupción muy concretos, que no pueden ser apoyados por el gobierno de turno. Además, Hugo, ¿qué es lo? Es una presión para el presidente. Pero claramente. Porque el cristianismo está muy enojado con el presidente por este tema. Pero claro. Y por otros que ellos consideran presos políticos. Déjenme hacer la salvedad, porque vale la pena. Con una nota, sí. Esto es salvedad, que la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, fue la abogada de Milagro Sala también. Entonces, es orgánica, o fue orgánica, porque fue una de las defensoras, obviamente ya como ministra no, pero también la foto tiene mucho que ver con que había sido su propia abogada, ¿no? Hago la aclaración porque hablábamos justamente del Ministerio de Género y tiene mucho más que ver con su rol de abogada antes de asumir como ministra. Y habría que preguntarse por qué crecen los femicidios en la Argentina, en los últimos años va en aumento, y por eso no se explica cómo la presencia de ella, que debería estar ocupada más bien en su gestión. Hablamos con Sergio Supo, él está en Córdoba, le agradecemos el contacto y le preguntamos una primera mirada, Sergio, buenas tardes, sobre este tema Milagro Sala y después sobre el caso Luana Volnovich. Hola Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Se estaba escuchando, bueno, claramente habría que recordar que el comienzo de la muy complicada relación del entonces flamante gobernador Morales en el 2015 con Milagro Sala. La primero que vio cuando Morales se asomó a la ventana de su despacho en la gobernación fue que Milagro Sala le había instalado un campamento en la plaza principal de Jujuy. Esa fue el comienzo de la relación, porque Milagro Sala consideraba que iba, al igual que en los gobiernos anteriores, iba a forzar una especie de cogobierno, porque lo que Milagro Sala había generado en Jujuy era una especie de Estado paralelo, obviamente sostenido y financiado, generosamente financiado por el kirchnerismo desde Buenos Aires. Esa relación se terminó rápidamente y se activaron causas judiciales, no necesariamente a partir de que Morales ordenó que hicieran esas causas judiciales, sino que simplemente quedó claro que se terminaba la subordinación
del poder político, del poder judicial al poder político. Claro. Y ese es un poco el mensaje que ahora de nuevo está dando el kirchnerismo en esta visita, nada menos que de 2 ministros muy relevantes, como el caso del ministro del Interior, a Milagro Sala. ¿Qué idea está instalando el pretendiendo restablecer el kirchnerismo? Lo mismo que con la marcha del 1 de febrero. Claro, el lawfare, ¿no? La persecución, claro. No, sí, eso sí, por una parte. Y por otra parte, Sí. la idea de que el Poder Judicial debe estar subordinado a las decisiones políticas del poder de turno. Correcto, claro, claro. Esa es la idea. O sea, porque el gobierno nacional apoya a tal persona, esa persona debe ser declarada inocente. Totalmente. Lo mismo que pasa con obviamente justicia, con justicia o elegida. si a una persona es muy votada, como la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, eso ya establece automáticamente su inocencia. No es justicia. Esa es la idea una locura. que el kirchnerismo tiene de su relación con el Poder Judicial. Claro, no justicia, sino militancia. Hablando de militancia, te llevo a caso Luana